Dios te bendiga, querido hermano. Mi nombre es Carlos David Rodríguez y voy a contarte lo que Dios hizo conmigo en una ocasión por lo cual hoy en día sirvo a Jesucristo. Pero antes que nada quisiera tomar como referencia un versículo bíblico, el cual está en San Lucas capítulo 12, versículo 16 en adelante. Y dice: también les refirió una parábola, diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí, diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo donde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré: derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. Bueno, después de este versículo bíblico que tomé como referencia, quiero contarte lo que Dios hizo conmigo aquella vez, aquella misericordia eterna que Dios tuvo conmigo el 9 de diciembre de 2013. Bueno, yo era una persona tipo cristiano, eh, ¿cómo te explico? Entre dos, o frío, como se puede decir. Desde pequeño Dios estuvo tratando conmigo y mi familia incluso es cristiana, mi madre es cristiana, por lo cual tengo conocimientos bíblicos y conocimientos de lo que es el mundo espiritual. Pero a lo que me quiero referir es que cuando aquella vez estaba un día normal, recuerdo que era lunes, y mi madre siempre tenía que levantarse a las 6 de la mañana a salir a trabajar porque era enfermera. Yo le ayudaba, le abría la puerta y miraba que saliera bien, o sea, su trabajo, que fuera bien. Luego recuerdo que aquella mañana, después de hacer esa rutina diaria que hacía siempre, volví a mi cama y me acosté y como que no pasaba nada, un día normal. Cuando estoy en sueños y estoy soñando que Cristo viene, cuando empiezo a soñar que Cristo viene, empiezo a mirar al cielo y veo que el sol y la luna están juntos, están muy pegados, y veo esta señal enorme en el cielo y digo: ¿qué señal es esta? Y empiezo a ver el corre-corre de la gente, la bulla, todo el suceso que empieza a pasar, y digo: wow, y ya siento un dolor inmenso en mi corazón porque entiendo que Cristo viene y que yo me quedé porque no estaba en obediencia delante de Dios. Cuando estoy en aquella visión que Dios me está mostrando, siento que alguien me jala de esta visión y me saca de esta visión y me lleva a otro sueño. Cuando estoy en aquel otro sueño, alguien me dice: alguien quiere hablar contigo. Y digo: que alguien quiere hablar conmigo. Y estoy frente a un edificio aproximadamente de 3 pisos, 3 plantas. Y subo por una escalera que se dirige a la tercera planta. Cuando subo a la tercera planta, encuentro un personaje que inmediatamente desde que lo vi, me pareció un personaje tipo de una persona de negocios, alguien que sabía negociar, alguien que tenía experiencia en negocios y que no perdía. Eso fue por la apariencia, así, inmediatamente me di cuenta de todo eso y lo sentí así en mi espíritu. Inmediatamente esa persona me vio subir, empezó a hablar conmigo sin ningún tipo de aviso ni nada, solamente como si me conociera. Yo a esa persona en realidad no la conocía, simplemente eh, para mí era un desconocido en ese momento. Cuando él empezó a hablar conmigo como que tenía años conociéndome, decirme: mira, esto y aquello, te voy a dar dinero, te voy a dar riqueza, tú vas a viajar para tal país, tú vas a estar con tal grupo, tú vas a hacer así, tú vas a tener giras en el mundo entero, incluso te va a dar una esposa, tu esposa va a ser esta. Y empezó a hablarme como si ya me conociera, pero yo en verdad no conocía a esa persona. En mi mente yo decía: pero ¿quién es este que me está hablando? Porque realmente yo no lo conozco y él parece que me está confundiendo con alguien más. Tal vez estaba esperando a alguien más y me estaba diciendo la información a mí por error. Y estaba esperando que él me diera una pausa para poder decirle: mire, usted está hablando con David, tal vez se equivocó de persona. Cuando pasó eso,
Entonces él seguía hablándome, incluso en su mano me mostró como si fuera un teléfono, su mano, o sea, la pantalla de un teléfono, me mostró cómo me quería ver vestido. Me dijo, te quiero ver vestido así, con ropa media forma moderna o tipo tigre, aquí le decimos tigre, puede ser en otros países le dicen delincuente, o sea, un tipo de forma así, tatuaje y todo eso, una forma así. Cuando me muestra todo eso, digo yo, pero ¿cómo pudo mostrar mi imagen, incluso mi cuerpo, en esa forma? O sea, mi cuerpo no está en esa forma. Y cuando estoy esperando el receso para poder decirle, explicarle, mire, usted me está confundiendo, usted está hablando con David Rodríguez. Y cuando le voy a decir eso, inmediatamente escucho la voz de Dios en mi cabeza y me dice, David, ¿tú no sabes con quién estás hablando? Y yo le dije, no, Señor, ¿con quién estoy hablando? Y él me dijo, tú estás hablando con el diablo. Y él está haciendo un pacto contigo en este sueño. Todo eso que te está diciendo que te va a dar, él te lo va a dar a cambio de un trato de tu alma. Inmediatamente yo escucho la voz de Dios que me despierta y me dice que esto es lo que está haciendo el diablo conmigo en ese sueño. Inmediatamente entendí que era un sueño y estuve consciente que era un sueño. Cuando lo miro de repente al personaje que me estaba hablando, le digo, no, yo no quiero nada contigo, no. Y él se dio cuenta que ya yo sabía que él era el diablo. Él me dijo, no, pero no me lo dijo con su boca, sino con su mente. Incluso empezó a hablar ya con su mente y no con su boca. Y me dijo, no. Yo le dije, no, yo no quiero nada contigo, no. Entonces él me miró con una mirada de amenaza, como, oh, si no lo haces, entonces ya verás. Y incluso cuando yo entendí que ya era un sueño, dije, bueno, esto es un sueño, voy a despertar. Y ahí abrí mis ojos para despertar. Y cuando abro mis ojos, que ya me levanto, que miro, lo primero que miro encima de mí flotando, o sea, ya no era un sueño. Cuando me levanto, está flotando un personaje encima de mí, sincronizado con mi cuerpo. O sea, es como tener un tipo de globo encima de ti, en forma de ti mismo, o sea, como una sombra. Pero este personaje es como un jinete negro. Este jinete, digo yo, pero inmediatamente me ve que abro los ojos, me pone una mano en la cabeza y otra mano en el hombro izquierdo. Cuando hace eso, me controló con un tipo de poder o de energía que salió de sus manos y me cubrió como una corriente de electricidad negra, la cual me cubrió el cuerpo entero. Cuando yo intenté moverme para acá, para allá, no podía porque estaba completamente paralizado bajo ese poder, el cual no entendía. Sentía un poder maligno, sentía algo extraño, algo horrible, lo cual me dominaba y no podía hacer ningún tipo de gesto para acá y para allá. Y yo veía ese personaje flotando encima de mí, lo cual yo inmediatamente cerré los ojos, pero aún así lo podía ver porque era espiritual. Entonces yo estaba en espíritu también. Estaba en mi cuerpo, pero tenía mis ojos espirituales activos. Cuando veo aquello, entonces inmediatamente empiezo a orar, porque como dije, mi madre me había enseñado de pequeño a reprender a los demonios y cómo se oraba y cómo se reprendía al diablo. Entonces yo empiezo a decirle, diablo, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, te vas. En el nombre de Jesús de Nazaret, te vas. Porque yo entendía que eso era un demonio y tenía que echarlo fuera así de esa manera. Cuando estoy diciéndole todo eso a este personaje, vuelvo y escucho la voz de Dios a mi mente y me dice, David, ¿y a este? ¿Tú lo conoces? Yo le dije, no, Señor, a este tampoco. Entonces él me dijo, esta es la muerte y vino por tu alma hoy. Cuando él me dijo esta palabra, yo en verdad sentí desesperación, no sé cómo explicarle el sentimiento que sentí en ese momento de angustia, de desesperación, de decir, la muerte, ¿cómo que vino a matarme? Pues yo soy una persona joven, y no, o sea, pasaron muchas cosas por mi cabeza y intenté zafármela. Entonces ahí me puse más nervioso, me desesperé más y me movía para los lados, de aquí para allá, pero no podía hacer nada, o sea, estaba sujeto a su poder. Y este personaje empezó a hablarme también con la mente, como lo hacía el diablo, y me dijo como en la mente, tranquilo, que esto es normal, para mí esto es normal, no es la primera vez que vengo a buscar a una persona. O sea, como que con esa calma me hablaba y me decía, no te preocupes, que esto pasará como rápido, como que esto es algo, una rutina que yo hago siempre, y no te preocupes, que tú mismo sabes para dónde tú y yo vamos. Entonces cuando él me dijo eso, yo entendí que era el infierno de que me estaba hablando.
porque él sabía que yo entendía lo que es un hombre que no tiene a Dios. Y cuando muere, obviamente no va al cielo, sino al infierno. Y esta es la triste realidad de aquel que no tiene a Jesucristo. Cuando él me empezó a decir todo eso, yo empecé a zafarme, a intentar moverme. Y dije yo, ¿cómo para el infierno? No, espérate, a mí no me vas a llevar para el infierno. Y empecé a intentar y a reprenderle, decir, en el nombre de Jesucristo de Nazaret te vas, en el nombre de Jesús de Nazaret te vas. Y él me dijo, oye, yo no me voy con reprensiones, yo no soy un demonio normal. O sea, me hablaba así mismo como te estoy hablando, con esa tranquilidad y esa paciencia. Me dijo, yo no soy un demonio normal, yo soy un demonio diferente, o sea, yo no me voy con reprensiones. Y cuando empezó a decirme todo eso, yo empecé a sentir una sensación en mi cuerpo, como cuando tienes un taping pegado en tu piel, o sea, un taping, cinta adhesiva, como le dicen en otros lugares, que te las empiezas a despegar de tu cuerpo lentamente y empiezas a sentir esa sensación de cómo se va despegando este material de tu cuerpo. Yo empecé a sentir esa sensación, pero desde mis piernas hacia abajo, o sea, como que jalaban un tape o un tipo de cinta adhesiva hacia abajo de mis piernas, y sentía que me estaban quitando algo. Y decía en mi mente, ¿qué es esta sensación que siento? Yo no entendía, o sea, estaba un poco nervioso. Pero luego empecé a entender que era mi alma la que estaban sacando de mi cuerpo, desde los pies. Y empecé a sentir desde los pies hasta las rodillas esta sensación. Incluso dejé de sentir las piernas. Ya no sentía las piernas, sentía un frío incluso en los pies. Y decía, pero ¿y cómo es esto? No lo explico. Y empecé a entender, me está sacando el alma ya. Y sentía que la sensación subía hacia arriba, hasta la cabeza, hacia el cuerpo. Cuando empecé a sentir todo eso, que cierro mis ojos, veo que nos estamos moviendo. Yo veo que este personaje me tiene atrapado de la mano izquierda, como si fuera un tipo de esposa o cadena que me tiene atrapado, que no podía zafarme, no podía quitarme de mi mano. Y bajábamos hacia abajo, íbamos descendiendo, y descendiendo. Y estaba todo oscuro donde descendíamos. Bajábamos, y yo decía, pero este hombre me está llevando al infierno, este personaje me está llevando al infierno. Yo sé a dónde será nuestro paradero. Entonces yo intentaba zafarme, me decía, no te reprenda, diablo. Y cuando volví a abrir los ojos, los carnales, no los espirituales, los carnales, estaba en mi cuerpo aún, y aún sentía la sensación de que estaban sacando mi alma. En lo espiritual no movíamos, pero en lo natural estaban todavía en mi cuerpo. Cuando yo abría los ojos en lo natural, intentaba zafarme, intentaba hacer algo, pero él me decía, tranquilo, que tú no te vas a zafar, yo no he dejado a nadie todavía que se me ha escapado, así por así. Y yo no le quería creer a sus palabras, incluso intentaba forzajear, pero no hacía nada. Y lo único que podía mover un poquito era la lengua, un poquito, una sensación un poquito media leve, lo que podía hacer con la lengua, pero no podía hacer nada. Y él mismo me dijo, este demonio me dijo, que a más fuertes que a mí se había llevado. Me dijo, mira, yo he buscado personas más fuertes que tú, más hábiles que tú, y aún así han forzajeado como tú lo estás haciendo, y aún así me los he llevado, y ya sabes dónde los he dejado. Entonces yo entendía que me estaba hablando del infierno. Yo en verdad estaba muy desesperado en ese momento. Incluso no podía hablar, no podía hacer nada, solamente todo era con el pensamiento. Y yo me puse a pedirle misericordia a Dios, a clamarle a Jesucristo, el Hijo de Dios, decirle que me libre de este demonio, de este diablo. Empecé a hablar con Dios, pero vi en una imagen, en una visión, no sé cómo, una subvisión, a la imagen de Jesucristo, y con una cara de decepción, y me decía con su mente, yo esperaba más de ti, no sé en qué estabas perdiendo tu tiempo, pero esperaba más de ti. Y se iba esta imagen y se alejaba. Y yo decía, no, Señor, yo te voy a servir. Y yo le gritaba, Señor, te voy a servir, por favor, no me dejes, por favor. Y se alejaba más de mí. Y volví otra vez a salir de la visión. Y estaba todavía en mi cuerpo, todavía luchando contra este demonio. Pero no hacía nada. Cuando ya íbamos a la mitad de mi cuerpo, logro sacar el alma a la mitad de mi cuerpo. De mí salió el Espíritu Santo, o sea, salió mi espíritu, el cual se conectó con el Espíritu Santo y me dijo, David, esta es la muerte, y ninguna cosa, o sea, ninguna reprensión, nada puede sacar a la muerte de tu casa ni de tu vida. Cuando llegue a un lugar, nada puede hacer que este demonio se vaya, ninguna reprensión, nada va a hacer que este demonio se vaya a un lugar.
Solamente un pacto con Jesucristo, el Hijo de Dios, rompe el pacto del diablo, el pacto de la muerte. Solamente de esa manera se va el diablo de tu casa, de tu vida. Y yo, ¿cómo? Porque para explicarle a aquel que no entiende, Jesucristo dijo en una ocasión: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. ¿Qué te quiero decir con eso? Cuando tú prendes un bombillo, inmediatamente la oscuridad se va. Y la oscuridad no puede estar donde está la luz, ni la luz está con la oscuridad, o sea, no pueden estar en el mismo lugar. Eso es lo que me estaba explicando mi espíritu. Me decía que Jesucristo es la vida, y solo la vida puede echar fuera la muerte. O sea, en pocas palabras. Entonces yo entendí que tenía que hacer un pacto de vida con Jesucristo. Y el Espíritu mío me dijo: yo voy a hablar con el Padre, o sea, con el Padre Celestial, y voy a ver si Él quiere hacer un pacto contigo para que Jesucristo acepte ese pacto contigo. Si no, entonces no volveré. Y entenderás que el pacto no fue aceptado. Yo en ese momento le dije: hazlo, hazlo. Estaba desesperado, no tenía ninguna otra opción. Y sentí como mi espíritu salió de mí y se conectó con el Padre allá en el cielo. Cuando Él se fue, yo todavía seguía luchando y seguía diciéndole a este demonio que se fuera, que el Señor lo reprenda, que el Señor lo reprenda, que en el nombre de Jesús de Nazaret se vaya. Y Él seguía luchando contra mí. Y este demonio empezó a enterarse de lo que yo como hablaba con el Espíritu Santo, conectado a mi espíritu. Y él como que puso empezó a cambiar su rostro como a un poco desagradable, o sea, puso como un rostro de incomodidad. Mientras esto pasaba, cuando bajó de nuevo el Espíritu Santo y me habló y me dijo: Dios aceptó el pacto contigo, aceptó el pacto contigo. Sentí en verdad, hermano, una alegría, una felicidad. Dije: wow, o sea, ya llegó mi ayuda, esto era lo que yo necesitaba. Y me dijo: pero tienes que repetir todas las palabras que yo repetía allá en el cielo por ti, porque Dios aceptó el pacto contigo, pero yo confirmé palabras allá, las cuales tú tienes que repetir y tienes que cumplir también para que tu pacto sea aprobado. Entonces yo empecé a repetir todas las palabras que el Espíritu Santo de Dios me había dicho que repitiera en aquel momento, y se fue haciendo el pacto de Dios conmigo en ese momento, en aquel momento de angustia. Cuando todo se empezó a suceder, entonces yo recuerdo que la palabra que le dije que confirmaba el pacto con Dios era la siguiente. Yo le dije: si tú me libras hoy, Señor, del diablo y de la muerte, yo te prometo que lo primero que haré será levantarme de aquí e ir a la cama de mi madre, y ahí oraré. O sea, esto es lo que confirmará mi pacto contigo. Esto es lo que confirmaré. Lo primero que haré es esto: ir a la cama de mi madre y orar. Cuando yo empecé a hablar con Dios, que Dios aceptó el pacto conmigo, este demonio que me tenía todavía agarrado se empezó a poner muy furioso y empezó a hablarme ya con voz gruesa y me dijo: te dije que ni cuando yo llego a una casa, ni Dios ni el diablo me sacan de una casa. Y empezó a intentar intimidarme con estas palabras. Incluso su aspecto se puso más tenebroso, se puso más furioso y empezó a molestarse más. Y me dijo: te dije que no me voy de esta casa, te dije. Me empezó a decir, intentó intimidarme, pero yo le decía: mentira, diablo, mentira, que el Señor te reprenda, en el nombre de Jesús de Nazaret, que el Señor te reprenda. Y él seguía todavía forcejeándome. Incluso empezó a apretarme como más con su fuerza y con su poder. Y entonces en ese momento empezó a bajar un aire de parte de Dios, del cielo, el cual lo golpeaba en su espalda y lo debilitaba. Ese aire bajaba y lo golpeaba y lo debilitaba. Entonces yo sentía que su fuerza se debilitaba, que su poder me soltaba un poco, y que sus manos, la presión que tenía sobre mi cabeza se soltaba un poco, pero aún así no me soltaba. Y empezaba a enfurecerse y a hablar conmigo, diciéndome: te dije que yo cuando llego a una casa, el diablo me trajo a este lugar, y ni el diablo ya me puede sacar de este lugar, me dijo. Y yo le decía: mentira al diablo, que el Señor te reprenda, o sea, refiriéndome a la muerte. Y sentía otra vez que el aire de parte de Dios bajaba otra vez y lo golpeaba, bajaba y lo golpeaba y lo debilitaba, pero aún así no me soltaba. Y yo dije: este demonio no me va a soltar, este demonio no me va a soltar así tan fácil. Yo también tengo que hacer fuerza, también tengo que intentar coordinarme con el aire. Cuando lo golpeé y lo debilité, también yo empujar hacia adelante para intentar zafármelo. Entonces eso lo intenté. Cuando vi que el aire bajaba otra vez y lo golpeó, yo también intenté hacer fuerza hacia adelante, y así me levanté de mi cama.
Así pude levantarme, pero por la misericordia de Dios. Cuando me levanté de la cama, inmediatamente todo se fue. Fue como cuando hay humo en tu casa y inmediatamente el humo se desaparece y él se desapareció, todo se fue. Y quedé yo sentado en mi cama y dije, ¿cómo? Como que no sé, como un poco confundido. Cuando me levanto, que estoy sentado, que sé decir, empiezo a sentir otra vez esa corriente que me empieza a jalar por la espalda e intentar hacerme que me acueste, y siento que voy para atrás y digo, y me escucho la voz de Dios nuevamente a mi cabeza y me dice, si te dejas acostar de nuevo, entonces no te voy a ayudar. Y ahí mismo yo me levanté y dije, no, espera, no me voy a dejar de nuevo acostar, ¿no? Y me levanté en la cama. Cuando me levanto de la cama, recuerdo lo primero que le dije a Dios, que fue que para cumplir el pacto, o sea, lo que confirmaba el pacto, era ir a la cama de mi madre a orar, lo primero que haría en la mañana. Cuando me levanto con ese pensamiento, empiezo a escuchar la voz del diablo audible, como cuando te habla una persona que no te habla con rodeo, sino directamente a tu oído. Escuché en mi oído izquierdo la voz del diablo diciéndome, David, tú te vas a creer todo esto fue un sueño, no te lo creas, esto fue falso, esto era tú soñando, ¿cómo que el diablo te iba a llevar? ¿Cómo que la muerte? No te lleves de nada de eso, todo eso es falso, todo eso es solamente de tu imaginación, no te creas eso. Y cuando él me decía eso, sentía como que los recuerdos se me estaban borrando, se me estaban yendo los recuerdos, porque él tiene una voz una voz no le puse a explicar, que convence de lo que te dice. Es una voz preparada para esto, como para manipular tu mente. Y empezó casi a borrar mis recuerdos de lo que me pasó justamente en ese momento. Y empecé a decirle, si no te reprendas, diablo, tú no me vas a engañar con tus trucos. Que si no te reprendas, diablo mentiroso. Cuando le dije esto, seguí hacia adelante para ir a la habitación de mi madre, como le había prometido al Señor, que era lo primero que haría, que confirmaría el pacto. Entonces volví a escuchar la voz del diablo diciéndome, David, ve a la cocina, bebe un poco de agua y después tú vas y haces lo que te dijiste. Porque el diablo es muy astuto, hermano. Y él lo que quería hacer era que yo rompiera la parte de confirmación del pacto. Como él sabía que lo primero que tenía que hacer era ir a la habitación de mi madre para confirmar el pacto, él no lo quería. Él quería que fuera lo segundo que yo hiciera. Entonces por eso él quería que yo fuera a la cocina primero y bebiera agua. Además que él conocía una rutina mía, que cada vez que me levantaba, lo primero que yo hacía era ir a la cocina y bebía agua, para que usted vea lo mucho que el diablo conoce a las personas. Él sabía que yo todos los días hacía eso. Cuando yo escucho esa voz que me quiere convencer, le digo, no, mentira, lo primero que le dije a Dios que haría fue ir a la habitación de mi madre y a hincarme a orar. Y seguí a la habitación de mi madre a hincarme a orar. Cuando iba por el baño, cruzando en el baño, vuelvo a escuchar la voz del diablo a mi mente y me dice, David, ve al baño y toma un poco de agua y lávate la cara, porque tú estás todavía medio asoñado, tú tienes todavía sueño, tú estás medio recién levantado, ve y lávate la cara un poco, ve. Y digo yo, no, mentira, diablo, te dije que lo primero que haré será orarle en la cama de mi madre a Dios, como le prometí para confirmar el pacto. Y así se procedía a la habitación de mi madre. Y cuando logré entrar y me hinqué, todas estas cosas toda la voz del diablo, todas las cosas que sentía que me rodeaban, todo ese peso se fue. Inmediatamente me hinqué, todo eso se fue. Y le doy gracias a Dios porque confirmó su pacto conmigo y ha sido misericordioso conmigo. Y me ha ayudado bastante. Desde entonces he seguido yendo a la iglesia, Dios me ha ayudado increíblemente. He predicado en muchos lugares, he contado de testimonio, muchos lo han creído, otros tal vez no sé. Pero lo que te digo es real. Lo que te digo es real. No perdería mi tiempo con una persona diciéndole esto solamente por decirlo, porque sí. No, te lo digo para que Dios también tenga misericordia de ti y también te salve. Porque una de las palabras que le dije a Dios, para que le prometí que haría si Él me salvaba, era que predicaría su evangelio y que predicaría que Él me salvó y que también trataría de que otros se salven por esta palabra también. Yo te pido también a ti que no pases esta palabra como que nada, sino que la tengas en cuenta. También que tomes la misma decisión que tomé yo y aceptar a Jesucristo. No sea que te sea muy tarde y luego en tu propia mente, tu propia conciencia, te empiece a decir que tuviste tiempo de arrepentirte y no lo hiciste. Yo te pido que tengas que vayas y atiendas a la misericordia de Dios.
y que hagas la voluntad de Dios y que dejes de hacer las cosas perversas que tal vez haces, o tal vez las cosas que tú dices que tal vez no sean nada. Incluso el simple hecho de no aceptar a Jesucristo te condena. Por eso te pido que que Dios tenga misericordia de ti y que tomes atento a cada una de estas palabras. Después de esto, te diré también, para que veas que la lucha no fue fácil. Después de esto han aparecido 4 demonios más a mi vida. Ellos han ido a mi casa a hacer pacto conmigo, diciéndome que quieren hacer un pacto nuevo, pero lo he rechazado, ya que ellos quieren volver a envolverme en estas cosas. Incluso quieren que yo trabaje de parte del diablo, dándome ofertas, dándome palabras, diciéndome, queriéndome cambiar este testimonio por otro, dándome incluso poder. Me han dicho que me van a dar poder para sanación, me van a dar poder para lo que yo quiera, siempre y cuando yo acepte su pacto. Y yo no he aceptado ninguno de esos pactos por predicarte este evangelio, por predicarte a ti para que te salves, para que también Dios te pueda usar algún día y también nos encontremos allá en el cielo. Lo que te digo es que Satanás busca muchas estrategias para distraer al hombre, para hacerlo separar de Dios, para apartarlo de su camino. Pero no te lleves por nada de lo que el diablo te diga. No caigas en nada de estas cosas. Ninguna cosa de estas vale tu salvación. Bueno, hasta aquí ya acabaré este video. Estaré subiendo otros videos contando de los nuevos, de las cosas que Dios ha hecho conmigo en otras ocasiones. De lo que te conté casi ahora, no lo detallaré ahora, de los 4 demonios más que han vuelto a mi vida a querer hacer nuevos pactos conmigo, y yo lo he rechazado. Te contaré todo esto en otros videos, pero hasta ahora este es el que tengo hasta ahora. Dios te bendiga y Dios te guarde, y espero que hagas caso a las palabras de esta profecía que te he dicho. Dios te bendiga.